Hola amigos, hoy quiero hablaros de las novelas de Sherlock Holmes, de esta serie maravillosa que fue escrita por Sir Arthur Conan Doyle, un médico que en 1887 escribió la primera de estas novelas, un estudio A Study in Scarlet, y bueno, que venía sugerida por un total de 56 novelitas, cuentos medianos sobre Sherlock Holmes y Watson. En principio, bueno, yo la última que me leí hace unos días que me acabé fue la del sabueso de los Baskerville, lo cual tengo que decir que no fue la que más me gustó de todas las novelas que he leído. A Study in Scarlet, por ejemplo, es una que yo recomendaría quizás más, o muchísimas otras. La verdad es que las novelas todas son relativamente cortas, con lo cual pues muchos libros acumulan varias de ellas y se leen bastante fácilmente. Pero de lo que quiero hablar yo es un poco de la genialidad de estas novelas que marcaron un antes y un después en el género de la novela de misterio y de asesinato, influenciando luego a muchos otros autores, por ejemplo Agatha Christie, que muchos de los patrones que cogió pues están lógicamente basados en Sherlock Holmes y en todos muchas novelas y películas y series que han venido luego que aún hoy se basan en estos dos personajes. Lo que más choca de estas novelas es la maravillosa química que existe entre Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Esta química que vemos es una química que hemos visto reproducida en la literatura muchísimas veces y muchísimas veces en el cine, ¿no? Tenemos a Sherlock Holmes, un hombre racional, extremadamente inteligente, absoluto protagonista, pero que tiene una falta de todo este contexto emocional, este concepto humano, espiritual, esta inteligencia emocional que la provee el Dr. Watson, ¿no? Que es una persona no tan inteligente a nivel racional, pero que sin embargo entiende más los mecanismos de la mente y tiene más suspicacia social, más inteligencia emocional y aporta este balance a la fría, absoluta racionalidad de Sherlock Holmes, ¿no? Y esta química, como digo, la vemos muchas veces en el cine y en literatura en numerosos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué personaje o qué función tienen las novelas cada uno? Bueno, como decimos, Sherlock Holmes es una persona extremadamente racional. Es una persona que a través de la observación hace un poco lo que hacen los médicos, que hacen observaciones empíricas y sacan conclusiones. De esta forma novelística o en esta novela lo hacen pues lógicamente pues sin equivocarse, ¿no? O sea, coge una serie de conclusiones, saca una conclusión como si fuesen matemáticas y la mayor parte de veces acierta, ¿no? Es una lógica pues muy aplastante, muy cuadrada, ¿no? Watson, el doctor Watson es el narrador de todo esto, es la persona que observa. Y esto es una táctica literaria pues muy frecuente también y que aporta muchísimo realismo a las novelas en general. El objeto de meter al narrador como uno de los personajes o como uno de los personajes en la novela. Esto se contrapone pues al narrador externo, a que simplemente una persona diga pues Sherlock Holmes hizo esto, Watson dijo esto. Cuando Watson dice Sherlock Holmes hizo esto y dice esto, la novela pues le da un toque mucho más realista, lo cual hace falta en una novela que se basa en un personaje tan poco realista o tan exagerado como es Sherlock Holmes. Y es que Sherlock Holmes es muy exagerado, es un personaje extremadamente racional, extremadamente inteligente. Y Sir Arthur Conan Doyle en algún momento yo creo que siente la carga racional e irreal de este personaje y tiene que aportar elementos a las novelas que hagan que las novelas parezcan más realistas dentro de lo que es una ficción, ¿no? Uno de los elementos, ya lo he dicho, es hacer que el narrador esté dentro del grupo de personajes y sea Watson en vez de ser un narrador externo, y otro es aplicar la ironía. Las novelas de Sherlock Holmes son extremadamente irónicas. Muchas veces el propio autor se ríe de este personaje extremadamente racional e inteligente como Sherlock Holmes y a veces dice cosas absolutamente ridículas. Una de las cosas que aparece en los libros, por ejemplo, es un momento en una de las novelas
en las que Sherlock Holmes no sabe si el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando es cuestionado por Watson, responde que su mente, bueno, que de alguna forma para reservar el espacio de su cerebro a cosas que importan para su trabajo, para el crimen, entonces intenta tener otros conocimientos pues fuera de su mente. Y hay otra escena, por ejemplo, también hablando de esta magnificencia de Sherlock Holmes absolutamente exagerada, en la que Watson conoce a un boxeador, un hombre musculosísimo, extremadamente fuerte, campeón de boxeo, y que está absolutamente aterrorizado por Sherlock Holmes porque Sherlock Holmes lo tumbó en el ring muchas veces, ¿no? Entonces, muchas veces creo que Sir Arthur Conan Doyle se da cuenta de que se está pasando de la raya, de que está haciendo un personaje demasiado así. Entonces le pone estas cosas de humor para recordar al lector de cuidado, que esto es una novela, que esto simplemente es una ficción, que esto me lo tomo un poco incluso a risa. Un detalle que hace muy interesante a todo esto, que son la ausencia casi total de personajes femeninos. Cuando hay personajes femeninos, o bien son personajes casi invisibles, absolutamente planos, que no tienen ninguna función particular en la novela, pero sin embargo los dos grandes personas o algunos de los personajes femeninos que aparecen han tenido gran carga y son como personajes que un poco los únicos que engañan en algunos momentos a Sherlock Holmes, los hombres. Entonces esto es algo que fascina a Sherlock Holmes. Le fascinan las mujeres por lo impredecibles que son, por lo emocionales que son, por las dificultades que tiene para entenderlas y para predecir lo que van a hacer. Para él son un misterio. Entonces, pues bueno, ¿qué recomendaros? El Sabueso de los Baskerville, como decía, quizás no es la novela que a mí más me ha gustado de Sherlock Holmes. Quizás la estructura que tiene es un poco diferente. El personaje de Sherlock Holmes está ausente durante mayor parte de la novela, con lo cual todo lo lleva Watson. La historia, el misterio, pues bueno, pues es lo que es, pero bueno, a ver, o sea, es una novela corta y os recomiendo que en general pues que leáis novelas de Sherlock Holmes. Con todo ello, novelas eso, para entretenerse al mismo tiempo que se lee buena literatura. Así que nada, pues os deseo felices misterios y que leáis mucho Sherlock Holmes. Hasta luego.